es una violación de protocolos internacionales y la normatividad nacional de disparo parabólico y distancia del metraje. Y está evidenciado que esa arma la dispararon así contra la integridad de los manifestantes. De igual forma, se han registrado al menos 17 casos de intervenciones violentas donde la fuerza pública ha lanzado gases lacrimógenos vencidos, así como casos de usos recalzados con piques y canicas. Y aquí lo hemos visto y eso está evidenciado. No es un invento, no es un maquillaje. Las víctimas están, los videos están y las fotografías están. Bueno, creo que ya estamos conectados, ¿cierto? Que si ustedes cómo están viendo la imagen. Sí, sí señor, son las 7 de la mañana, ahí está perfecta la imagen. 7 de la mañana, 17 minutos, ya 18 minutos. Saludamos a esta hora al expresidente, al exsenador y con todo respeto al investigado Álvaro Uribe Vélez, quien está con nosotros en Hoy Noticias, La Independencia Hecha Noticia. Se me fue, ¿no? Ahí está. No, ahí está, perfecto. Ahí está la imagen, muy bien. Muy buenos días, exsenador, bienvenido a Hoy Noticias, uno de los medios independientes más reconocidos del suroccidente colombiano. Buenos días. Buenos días. Bueno, aquí les habla el investigado, pero los invito a que miren las 22.000 interceptaciones que hay contra mi teléfono y encontrarán que no hay una sola evidencia, un solo indicio de que yo haya violado la ley. Como sí, usted me encasilla de investigado y lo acepto humildemente, tengo que empezar por explicarle eso. No, claro, sí, señor. Lo que pasa es que pues hay que hablar pues cómo están los hechos en este momento. Expresidente, no sé... es que los hechos no. Una cosa es unas decisiones judiciales politizadas por dos magistrados y otras son los hechos. No hay hechos míos violadores de la ley. No, pero lo que pregunto es, pero está investigado, o sea, yo no estoy diciendo ninguna mentira. No, más aún, sin investigarme, sin mirar los hechos, me dictaron una medida de aseguramiento por una persecución de un sector de la Corte encabezado por José Luis Barceló y un magistrado Reyes, que fue contratista del proceso de La Habana con el expresidente Santos, proceso del cual yo fui bastante crítico y uno de los líderes del no en el plebiscito. Sí, señor. Bueno, no nos vamos a enfrascar en que si está o no está investigado, porque creo que los hechos hablan... No, lo que pasa es que te invito a que mires los hechos. Sí, claro. Hay quienes se publicaron, un periodista, colega de ustedes, publicó lo que la Corte no quiso publicar, las 22.000 interceptaciones. Pero aquí estamos listos. Sí, señor, 22.000 interceptaciones, que como usted dice, y muchos hechos y pruebas que también están allí, que estamos esperando pues que... No hay 22.000. Pero venga, déjeme hablar, escúcheme. Escúcheme y nos podemos entender. Espéreme, escúcheme y nos podemos entender para que pueda ser muy fluida. Señora, usted entra acusándome. Ahí no hay sino 22.000 interceptaciones y en esas 22.000 interceptaciones no hay una sola de la cual se pueda derivar que yo violé el Código Penal, mi señora. Yo no lo estoy acusando, ex senador y expresidente. Quiero que nos escuchemos. Yo no lo estoy acusando, yo no soy juez. Soy periodista y estoy hablando basada en lo que hemos visto y en lo que hemos vivido y en lo que se ha documentado. Ex senador, no sé si usted de pronto alcanzó a escuchar el informe que estábamos hablando en estos momentos y tiene que ver con la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los informes que se han entregado precisamente sobre el tema de la violencia. Están documentados, evidenciados con videos y con fotografías y que pues las víctimas son reales. Quisiera iniciar esta entrevista preguntándole ¿cómo asume usted esta escalada que hay de violencia en el marco del paro nacional, donde hay más de 45 víctimas mortales, jóvenes, universitarios, estudiantes, que han sido asesinados en el marco de este paro nacional? Bueno, primero que todo yo distingo la protesta social de la violencia. La protesta, a mi juicio, ha tenido dos justificaciones. Primero, la pobreza creció mucho por la pandemia. La pobreza en Colombia había bajado bastante entre el año 2001 y el año 2013. Ahí hay 8 años de mi gobierno, donde la pobreza bajó del 51 al 27. Con las reformas que se hicieron en los años 11, 12 y 13,
La reducción de la pobreza se estancó. El presidente Duque mejoró mucho la economía. Funcionó bien Déjeme que voy a llegar a la señora. Tengo un poquito de paciencia. La economía funcionó bien en el 19, enero y febrero del 20. Vino la pandemia, todo se afectó. Modificaron la fórmula de medición de pobreza y lo que ha hecho el gobierno frente a la pobreza de la pandemia es bueno, pero insuficiente. Pobreza del 42,5%, es muy alta, es una justificación de la protesta, mismo que la reforma tributaria que retiraron. Ojalá eso se corrija. Nosotros estamos pidiendo esas soluciones sociales. Violaciones de derechos humanos, violencia. Yo rechazo toda forma de violencia. Apoyo a la fuerza pública en su accionar transparente y eficaz. Cualquier violación de derechos humanos, la justicia colombiana siempre la ha investigado, la ha juzgado y la ha sancionado, señora. Expresidente, soy María del Pilar Aguilar, o María del Pilar, la gente me conoce como María del Pilar. Expresidente, la pobreza, pues hablemos entonces de pobreza en el país, porque pues se dice que este gobierno de Iván Duque, como lo llamamos nosotros el inquilino de la Casa de Nariño, porque todo el que llega a la Casa de Nariño pues es inquilino por 4 años, otros se quedan más años, se dice que disminuyó los índices de pobreza. ¿Pero en qué sentido? Porque en este gobierno es cuando más ha crecido la pobreza en el país. Se han violentado los derechos humanos y además se ha también aumentado el tema de la burocracia y la mermelada. Hemos visto los nombramientos de personas muy cercanas al gobierno nacional, algunos de ellos sin experiencia, sin la carrera que se requiere para ocupar determinados cargos y llegan allí pues a ser nombrados. Eso no es también mermelada. Entonces sí quisiera que me dijera, ¿por qué ustedes aseguran de que en este gobierno se acabó la mermelada cuando los hechos son otros? Y el tema de la pobreza, ¿cómo la ha disminuido? Porque hoy tenemos más pobres en Colombia y no solamente a causa de la pandemia. A ver, sí, doña María del Pilar, yo me voy a referir a los 3 temas, la mermelada, la burocracia y la pobreza, justo en ese orden. La mermelada, ¿qué se conoció aquí como mermelada? Por ejemplo, en el año 2014, para la reelección del gobierno de la época, le repartieron a parlamentarios 2.5 billones de pesos para proyectos en las regiones. Unos lo hicieron bien, otros coordinaban con autoridades locales o regionales para adjudicarlos. Infortunadamente se robaban dineros, como se robaron a Caprecom y a Saludcop. Este gobierno no lo ha hecho. Eso es bien importante. Entonces usted dice, doña María del Pilar, la burocracia. La verdad es que yo no he intervenido en los nombramientos del presidente Duque, pero si hemos visto algo es que es un gobierno honorable. Ahí está Colombia compra eficiente, ahí está el tema de los pliegos tipos. Este gobierno debería haber reducido la burocracia que encontró, no la ha reducido, pero no la ha crecido. El gobierno que yo presidí redujo sustancialmente la burocracia. La idea era menos gasto burocrático, más política social. Así se hizo. El gobierno que siguió la subió mucho. Este gobierno ojalá la reduzca, doña María del Pilar. Tema mermelada, burocracia y pobreza. Infortunadamente, la reducción de la pobreza, que funcionó bien entre el año 2001 y el año 2013, en el año 2013, con las decisiones que tomaron, elevadísimos impuestos, alto gasto público, mermelada, etcétera, empezaron a desacelerar la inversión, se frenó la creación de empleo y se congeló la reducción de la pobreza. Entre el año 2013 y el año 2018, la pobreza estuvo en el 27%. Cuando llega el gobierno del presidente Duque, que empieza a mejorar la economía con las reformas que se tomaron, hasta febrero del 2020 vino la pandemia y tomaron una decisión, modificar la fórmula de medición de pobreza, porque no es lo mismo, por ejemplo, Toro Valle que tal, no compra lo mismo el salario mínimo, etcétera. Entonces la modificaron y eso mostró que la pobreza por esa modificación subía y ha subido por la pandemia.
Y le digo, el gobierno ha hecho cosas buenas, pero insuficientes. Por eso, desde agosto nosotros estamos pidiendo una reforma tributaria que la paguen los más pudientes para poder atender este problema de pobreza extrema y los problemas de juventud, doña María del Pilar. Ahí están todos los proyectos que dejamos y estamos trabajando para acelerar eso. Nos parece urgente, doña María del Pilar. 7:27 de la mañana, pues las consejerías de Iván Duque le cuestan al país 232.000 millones de pesos anuales. 232.000 millones de pesos, son aproximadamente 14 en total, y los nombrados, los titulares allí, tienen un salario básico por encima de los 11 millones de pesos mensuales, y muchos de ellos han llegado sin la experiencia. Si eso no es mermelada, expresidente, pues entonces digamos que son compotas. El padre huérfano tiene pregunta también para usted. ¿Me permite reaccionar sobre eso, doña María del Pilar? ¿Me permite reaccionar sobre eso? Mire, yo estoy de acuerdo que esas consejerías las tendrían que reducir. Vienen de la administración anterior. Entiendo que hay unas que no están provistas hoy y no sé por qué no las han eliminado. Yo estoy de acuerdo en eso, pero distingamos eso, digamos, no se justifica tenerlas, cuestan mucho, pero no es mermelada. Y la verdad... ¿No es mermelada? No, señora, no, porque eso no se ha hecho para comprar el favor de un congresista. Eso es distinto. Expresidente, venga, ¿cómo se puede llamar entonces a una persona que es allegada a un determinado sector político, que no tiene la experiencia para llevar ese cargo, que no se requiere esa consejería en muchos casos, que han sido cuestionados? ¿Eso no es mermelada? Si me da un ejemplo de que haya un consejero allí por estar allegado a un sector político, con mucho gusto le respondo, doña María del Pilar. Y le anticipo, yo estoy de acuerdo que se reduzcan sustancialmente. Además, el presidente Duque lo prometió en campaña. Yo creo que es uno de los temas que tiene que lograr en el periodo que le falta, pero le ruego a usted distinguir entre un nombramiento, así no estemos de acuerdo, un cargo, así no estemos de acuerdo, y entregarle una plata a un congresista para comprarle un voto con el riesgo de que se roben parte de ese dinero, que es lo que se ha llamado mermelada, doña María del Pilar. Claro que usted ha dicho algo que en este momento, pues creo que usted más que nadie lo acaba de decir, y es que pues con las promesas que hizo el hoy presidente Duque, como las promesas de menos impuestos y más salario, pues ya vemos que él no cumple. El padre huérfano... Perdón, ¿le puedo hablar de eso, de menos impuestos, más salario? Pues de las promesas que incumple... Pero me permite hacerle un comentario sobre menos, eso, sí, claro. Pilar, mire. Claro. Recuerde que antes de mi abrupta salida del Senado, yo presenté varios proyectos, uno de ellos, la prima adicional. Dije, si se redujeron los impuestos, como se redujeron en la reforma tributaria del 18, repetí en el 19 por decisión de la Corte, mejoremos el ingreso de los trabajadores. Presenté el proyecto de la prima adicional. No lo aprobaron en la Comisión Séptima de Cámara, que por la pandemia, y la presidía una señora vallecaucana que respeto mucho, la doctora Norma Hurtado, del partido de la U. Y presenté otros proyectos, muchos, no le voy a mencionar sino uno. Uno de reducción de la jornada de trabajo sin reducir el salario de los trabajadores. A pesar de tanta oposición, lleva 3 aprobaciones. Le falta la plenaria de la Cámara. Ayer estuvimos trabajando, yo desde afuera, tuve que salir abruptamente del Congreso a ver si eso se aprueba, que sería un paso de fraternidad social muy importante, doña María del Pilar. O sea que sí, somos bastantes los que hacemos el esfuerzo para que esas cosas se cumplan, doña María del Pilar. Pues serían muchos los que hacen el esfuerzo, pero creo que en la realidad no se ve. El padre huérfano... ¿No le parece importante eso de la reducción de la jornada de trabajo sin afectar el salario, dado lo que ocurre en otros países? Ya vamos precisamente con ese tema. Y no sé por qué, el padre huérfano le va a hacer una pregunta, no sé por qué me suena, lo estoy escuchando como candidato. Padre huérfano. Bueno, senador, muy buenos días. Soy candidato a nada, doña María del Pilar, pero sigo en esta lucha.
Padre, lo escucho con mucho gusto. Bueno, me alegra saludarlo en esta mañana y usted acaba de decir algo muy fundamental. Colombia tiene un estallido social que no es de ahora, eso viene desde hace muchísimos años, desde muchos espacios realmente, pero lo que estalló fue prácticamente que el señor Iván Duque, el presidente de la República, plantea 4 reformas tributarias, cuando en Colombia realmente no, en este momento no era el espacio a raíz de la situación por la pandemia. Ahora, usted hablaba de algo muy fundamental, quiero hacerle 2 preguntas. La primera, usted habla de que en esta otra reforma que se quiere plantear, los que de una u otra manera son más pudientes deben de pagar impuestos o más impuestos. La primera pregunta sería, ex senador Álvaro Uribe Vélez, en su haber de pagar impuestos, ¿usted estaría dispuesto a pagar esos impuestos y que se le cobre algo más a raíz de todo lo que usted tiene en Colombia? Y segundo, usted hablaba de toda esta situación de violencia que se ha presentado en el país. Yo estoy totalmente de acuerdo, violencia no debe haber, pero hay una postura que usted maneja y es que solo se inclina, muerte es muerte y duele cualquier muerte a cualquier madre, solo se inclina hacia el lado de la fuerza pública, pero ¿por qué no hablar también de los jóvenes asesinados a manos también de la fuerza pública en estas protestas sociales, casos que son comprobados? ¿Por qué no equilibrar la balanza y no estar de un solo lado, ex senador Álvaro Uribe Vélez? Sí, padre, primero, con todo respeto a doña María del Pilar por periodista y a usted con un respeto adicional por sacerdote. A ver, padre, yo apoyo las Fuerzas Armadas, las quiero. Y no estoy de acuerdo con violación alguna de derechos humanos, como tampoco que les violen los derechos humanos. 1.100 policías de Colombia severamente heridos. Y yo apoyo la acción militar disuasiva, padre. Disuasiva. Cuando yo fui presidente, nunca hubo un bloqueo de la carretera Cali-Popayán, pero hubo todas las protestas y hubo presencia militar disuasiva sin un disparo, padre. Yo creo que eso es bien importante. Pero yo creo, padre, que hay que mirar un tema histórico. Las Fuerzas Armadas de Colombia, a diferencia de muchas Fuerzas Armadas del continente, han sido unas Fuerzas Armadas democráticas, constitucionales y no han sido favorecidas por la impunidad. Quien ha fallado en las Fuerzas Armadas ha sido severamente castigado, padre Huelvas. Entonces, y yo hago una pregunta. A mí me tocó como presidente desmontar el paramilitarismo. Se desmovilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Cuando hay vacíos de autoridad, entonces empiezan a surgir actos de legítima defensa privada que pueden evolucionar y convertirse en organizaciones privadas de autodefensa criminales de ingrata recordación. Voy a lo de los impuestos. Padre, nosotros desde agosto del año pasado pedimos que se hiciera una moderada elevación de impuestos a los más pudientes para tener una política más ambiciosa en lo social frente a la pandemia, porque el gobierno ha hecho cosas buenas, que ingreso solidario, aumentó en 30% el presupuesto educativo, la política ambiental de infraestructura, pero frente a la pobreza, la pandemia, eso no se ve, padre. ¿Con qué reforma tributaria estuvimos en desacuerdo? Con la que presentaron, porque no reflejaba esos puntos. Usted me pregunta que si los pago, padre. Primero, de riqueza y santidad, la mitad de la mitad. Lo que tengo yo es público, no escondo nada. He sido un hombre de trabajo toda la vida. Tengo una empresa agropecuaria y pago todos los impuestos, padre. Y siempre que digo, nunca los he evadido. Entonces, cuando propongo estas fórmulas, no las propongo nunca pensando en el interés personal, padre Huelvas. Me dio tristeza oírle esa pregunta editorial como quien dice, usted es muy rico y usted no los paga. Padre, yo no soy tan rico, yo tengo unos bienes declarados en el país, no los escondo, no tengo testaferros, además de nadie soy testaferro, mi familia es una familia de trabajo y, por supuesto, pago todos los impuestos religiosamente, padre Huelvas. Y creo que este país necesita unos impuestos hoy adicionales que los paguen los más pudientes, sin llegar al nivel de impuestos que teníamos en el 18, que paró toda la inversión en Colombia, padre.
7:36 de la mañana. Ex senador, usted dice que en su gobierno no hubo bloqueos, que no hubo un solo disparo, pero en su gobierno se recrudecieron y ha sido y no lo digo yo, lo dicen los informes de derechos humanos, en su gobierno se dispararon los casos de falsos positivos. Ha sido la época, vuelvo y lo digo, no lo estoy diciendo yo, lo dicen y está documentado, ha sido la época más oscura de los falsos positivos que se vivieron en Colombia. No hubo bloqueos, dice usted, pero la cantidad de jóvenes asesinados a manos de los paramilitares en Colombia se recrudeció. Es una historia que no podemos invisibilizar, que no podemos ocultar y que está documentada y que requiere respuestas. Y que requiere verdades, y que muchas de las personas, algunas de ellas pertenecientes a las fuerzas militares, que están contando la verdad, están siendo intimidadas, están siendo amenazadas, están siendo perseguidas precisamente por hablar esa verdad de los falsos positivos. Se recrudecieron en su gobierno. Bueno, le voy a contestar eso y lo que fue la política de seguridad. Primero, el gobierno mío desmontó los paramilitares. Segundo, infortunadamente hubo casos de falsos positivos y muchos casos de falsas acusaciones. Perdón, le hago una pregunta allí respecto a eso que usted me está diciendo. ¿Usted está 100% convencido de que en Colombia el paramilitarismo se acabó, de que realmente se desarmaron? Y cuando hemos escuchado las declaraciones de Mancuso hablando de que el tema de los asesinatos y los falsos positivos era una política de Estado y que venían las órdenes directamente del Estado y que el paramilitarismo continúa en Colombia, que nunca se ha ido. Señora, mire, en 2010, cuando terminó mi gobierno, el paramilitarismo estaba desmontado. Estaba que no le escuché, perdón. Desmontado, señora. Estaba desmontado, señora. Segundo, el tema de los falsos positivos no se conocen, se los han imputado a la fuerza pública, que me parece muy grave y me voy a referir a eso. Segundo, no fueron oscuros, se han clarificado, salieron a la luz pública. ¿Usted me permite, ante esa acusación tan grave, contarle qué hizo mi gobierno frente a eso? Le reitero, yo no lo estoy acusando, ¿no? Es lo que está evidenciado. Sí, claro, sino que decirlo, doña María sí, claro, solo que hago a claridad. No es una acusación que yo estoy haciendo, es algo que está evidenciado y está documentado y por supuesto está siendo evidenciado. Muy bien, entonces, primero, cuando yo llegué a la orden que diera que había que proceder con toda transparencia y poner todo sobre la mesa. Hubo unos episodios muy graves en Guaitarilla, Nariño, en Cajamarca, poco antes de mi reelección presidencial en Jamundí. Di la orden que todo tenía que publicarse. Tomé la decisión de que eso no lo conociera la justicia penal militar, sino la justicia ordinaria. En 2002-2003 tomé la primera decisión. Cuando la seguridad democrática iba avanzando, dijeron, no, es que aquí no están dando de baja criminales, sino asesinando campesinos inocentes. Primera orden, una persona dada de baja en un combate, su cadáver no puede ser tocado ni movido por las Fuerzas Armadas. Tienen que esperar que llegue la Fiscalía General de la Nación. Después hice un acuerdo para que todo eso lo estudiara la Fiscalía. Me valió mucha crítica de las Fuerzas Armadas. Dijeron, con eso usted lo que hizo fue acabar con la justicia penal militar. Todo lo hice en aras de la transparencia. Después desvinculé de la fuerza pública a 27 altos militares por acusaciones de falsos positivos. Había 26 a quienes los acusaban de que no vigilaban rigurosamente los protocolos de operaciones y que eso facilitaba falsos positivos. Uno tenía severos indicios de actuaciones que podían violar las normas penales. Los desvinculé. Me reuní en Naciones Unidas en Bogotá y se lo informé al país de inmediato con un capitán del ejército quien dijo ser testigo protegido y que denunció a la brigada de Ocaña.
que por proteger a narcotraficantes habían asesinado campesinos. Que lo que querían ellos era dar la apariencia de que sí combatían el narcotráfico y que entonces por eso asesinaban campesinos haciéndolos pasar de narcotráfico. ¿Sabe a dónde están? Condenados en la cárcel. Y sabe una cosa, un caso es grave, doña María del Pilar, pero también hay mucho caso de acusación injusta contra las Fuerzas Armadas. Entonces, por todo eso hemos respondido. No se olvide lo siguiente. Cuando yo llegué a la presidencia era un país de casi 30.000 asesinatos al año. Bajó a 14.000. Cuando yo llegué a la presidencia asesinaban 175 sindicalistas al año. Habría querido 0. Bajó a 14. Cuando llegué a la presidencia asesinaban 15, 17 periodistas al año. Y siguen asesinando periodistas, ¿no? Y no hay garantías en este país para ejercer el periodismo. Perdón, doña María del Pilar, los asesinaban guerrillas paramilitares. Había una tercera parte, 400 municipios de Colombia, en los cuales los alcaldes no podían operar porque no los dejaba operar la guerrilla o no los dejaba operar los paramilitares. Todos pudieron operar gracias a mi gobierno, independientemente del origen político de su elección. Daba lo mismo que fueran del polo democrático, liberales, conservadores, del uno, del otro, independientes de Asia. Todos pudieron operar, doña María del Pilar. 7:43 de la mañana, el padre huérfano quiere... Yo quiero hacer una acotación y es que, bueno, se está reconociendo que efectivamente algunos miembros de las fuerzas militares participaron de esos falsos positivos. Muchos. O ejecuciones extrajudiciales. 10 departamentos con más falsos positivos para tener más o menos un contexto a todos los oyentes que a esta hora de la mañana nos escuchan. Entre el 2002 y el 2010, también según cifras de la Fiscalía, fueron Antioquia, Meta, Caquetá, Cesar, Norte de Santander, Tolima, Huila, Casanare, La Guajira y Cauca. Fueron los departamentos que más se presentaron estos falsos positivos. Hay algo muy fundamental y es que realmente la situación que se está viviendo en el país en cuanto a violencia, a situación de desempleo y todas estas situaciones en su época y en la actual, fue lo que también de una otra manera hizo que muchos jóvenes trataran para su época de buscar un empleo y muchos de estos fueron llevados también prometiéndole falsos empleos, como los casos de los jóvenes de Soacha, que fue un caso muy sonado, no solo a nivel nacional y a nivel mundial. Pero esta es una realidad de la cual tenemos que hablar los colombianos y que tenemos también que buscarle una salida para que esto no vuelva a ocurrir en el país, porque no se puede seguir permitiendo que esto se vuelva a presentar por parte de varios de los miembros de la fuerza militares que de una otra manera usaron el uniforme para lo que no tenían que usarlo, según ellos, bajo las órdenes Lo han dicho el propio Mancuso, bajo las órdenes del propio Estado colombiano. Eso no, es señora, lo que... no, señora. Perdón un momento. Yo no conozco la declaración del señor Mancuso sobre el tema de falsos positivos, señora. Sí, claro, cuando, ha dado las cuando declaraciones, el tema de falsos positivos apareció, las ha entregado en audiencia y ha dicho que era una política... Era una política de Estado, lo dijo hace poco. Recuerde, señora, que yo extradité en 2008 a 13 cabecillas del paramilitarismo. Yo sí quiero reivindicar eso. Pero además dijeron que los había extraditado para que se ocultara la verdad. Mentiras. Antes de extraditarlos hice un acuerdo con Estados Unidos para que el Estado colombiano, la justicia, el Ejecutivo, ciudadanos colombianos tuvieran acceso a las cárceles. Senador, le hago una pregunta con base en eso. ¿Cuántos días han pagado los exparamilitares extraditados? ¿Cuántos días han pagado de cárcel Mancuso por los hechos de paramilitarismo, violaciones y asesinatos? ¿Cuántos días han pagado? Están presos más o menos desde 2006. Tuvieron ¿cuánto han pagado por paramilitarismo? Usted me permite, señora. No, pero es que le estoy haciendo una pregunta. No, yo se lo voy a decir. ¿Cuánto han pagado? Yo se lo voy a decir, señora. Mire, desde 2006 y han estado todo este tiempo en cárceles de Estados Unidos. ¿Por qué han estado en las cárceles de Estados Unidos? Me permite lo siguiente. La Ley de Justicia, Paz y Reparación del gobierno nuestro dispuso que por delitos graves de lesa humanidad tendrían que estar en la cárcel entre 5 y 8 años. Eso se le aplicó por igual a paramilitares y a guerrillas. Mis críticos dijeron, eso es muy poquito para los paramilitares.
hasta tendrían razón, pero son los mismos que dijeron que ni un día de cárcel para la guerrilla. A mí me parece eso muy mal ejemplo para Colombia. Y sobre el padre Huelva le digo lo siguiente. No, En pero el perdón, gobierno- senador, no, pero es que quiero que me responda a la pregunta que le hice. Usted ya me dio una explicación de que están allá, han pagado. Claro que sabemos que han pagado. Pero por narcotráfico. Pero ¿por qué están allá? Y dígame, ¿cuántos días de cárcel, cuántas horas de cárcel han pagado por los crímenes atroces de lesa humanidad que cometieron aquí como paramilitares? ¿Usted cree, señora? ¿Usted cree? Son delitos que estaban conectados, porque el paramilitarismo lo financiaban con el narcotráfico, señora. Entonces, Es decir, que nos conformamos con que hayan pagado por narcotráfico y no señora, por los lo que crímenes de pasa lesa Colombia humanidad. es que llevan 4 por un lado y por otro lado llevan 15 años de cárcel. Allá, señora. Y aquí han salido unos con 6, 8 años de cárcel, que parece poquito los que se quedaron aquí. El problema es que, por ejemplo, a la guerrilla ni un día de cárcel. Usted me deja responderle un tema al padre Huelva. No, pero ya le dejo responder, pero es que quiero como concretar el tema de los paramilitares, porque es que para Colombia sí es muy, muy claro, y así como usted dice que los guerrilleros no han pagado y deben pagar, aquí no se defiende guerrilleros, pero es que Colombia ha vivido una falsa verdad con el tema de los paramilitares. Mire, usted me dice que usted nunca ha escuchado a Salvatore Mancuso decir que las AUC, las autodefensas y que los paramilitares fueron una política de Estado. No, yo no le estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo, fue lo que escuchamos señora, aquí, fue lo que escuchamos que usted dijo. No. Déjeme le aclaro muy corto. Yo lo que no he escuchado es estos señores hablando de falsos positivos. Por supuesto, cuántas declaraciones han dado sobre el tema del paramilitarismo y el Estado. Por fortuna yo llegué a la presidencia a enfrentarlos a todos, a guerrilla, paramilitares, narcotráfico, etcétera, y algo mejoró este país en justicia y en lo social y en lo educativo, padre Huelva. En esos 8 años la reducción de la pobreza fue muy importante. Yo les ruego mirar el crecimiento de la universidad, el crecimiento de la alimentación escolar, el crecimiento de Pero, expresidente, venga, yo le hago una aclaración. La idea de esta entrevista es que hablemos de lo que está pasando en el contexto nacional, la realidad que hoy estamos viviendo. Yo creo que para todos los colombianos, en las entrevistas que usted ha brindado en los diferentes medios nacionales e internacionales, les ha quedado muy claro lo que usted hizo en su gobierno. En este momento tenemos que hablar de esta realidad que hoy tenemos en Colombia, las consecuencias que nos han generado el gobierno de Santos, su gobierno y el resto de gobiernos, porque lo que hoy vivimos en Colombia es una consecuencia de todas esas políticas de Estado que hemos tenido, entre ellas la política de Estado del paramilitarismo, que fue una realidad, que tiene unas cifras, que está mostrando y que hoy tiene unas víctimas que están buscando la reivindicación de la verdad. Entonces yo quiero que hablemos en este momento, no tanto que nos recuerde lo que usted hizo en su gobierno, hablemos de lo que está hoy pasando en el gobierno del señor que usted puso allí en la Casa de Nariño, que hoy es el gobierno y que no sé si tal vez usted pensó que era o seguirá pensando que era mejor como candidato a hoy, que es el presidente de Colombia, y que a pesar de que según se dice que ha disminuido la pobreza, que disminuyó que acabó con la mermelada, que ha disminuido la violencia, pues hoy es uno de los gobiernos más mal calificados a nivel nacional y a nivel internacional. O sea, a Duque le ha ido supremamente mal, lo dicen las mismas cifras y lo dice la comunidad internacional. ¿Por qué cree usted que a su pupilo le ha ido tan mal en la gestión y tiene tan mala aceptación entre los colombianos? A ver, señora, yo he tenido que salir a explicar hoy hechos de mi gobierno, porque aunque usted me dice hablemos del presente, siempre lo vincula a... Yo creo que la situación de mi gobierno era muy distinta, porque el país sentía una gran tendencia de disminución de pobreza. Me voy a referir a lo actual. Desde el año 2013, Colombia frenó la reducción de la pobreza. Teníamos confianza que las políticas del presidente Duque iban a reanudar la disminución de la pobreza. Hizo unas cosas buenas que hay que complementarlas. Aumentó en un 30% el presupuesto educativo.
¿Cómo no va a ser bueno eso? O lo de infraestructura, o lo de energías alternativas y ambientales. Yo creo que ahí hay cosas bastante buenas. Lo que hizo en Ingreso Solidario, Familias en Acción, el PAED, que está apoyando 146.000 empresas, 3.600.000 trabajadores. Cuestionadas las empresas, ¿no? Cuestionadas las empresas que han recibido también ese auxilio, porque no han llegado a las empresas que realmente lo han necesitado. Ha llegado también a muchas empresas que son de las grandes empresas del país, que son las que recibieron ese auxilio. No, señora, mire, hay también. Fundamentalmente medianas y pequeñas empresas que benefician 3.600.000 trabajadores. Gracias a eso los han podido sostener. Esa plata el Estado ayudaba a pagar nómina y a pagar primas. Y nosotros creemos que todo eso hay que aumentarlo. Por eso estamos diciendo, no debe haber en ingreso solidario 3 millones de familias colombianas, sino más de 5 millones. Con un ingreso solidario que sea una cuantía que los saque de la pobreza absoluta, de la miseria extrema y acelere la disminución de la pobreza monetaria. Por eso hemos venido diciendo, la universidad gratuita, no un semestre ni un año, sino permanentemente para jóvenes de estratos 1, 2 y 3. Por eso estamos diciendo, se necesitan los recursos para algo que propone el gobierno, que es financiar la seguridad social de los jóvenes que reciban un empleo. Por eso estamos proponiendo nosotros, y está también con esos proyectos que le dije ahora, como el de la disminución de la jornada de trabajo sin disminuir el salario del trabajador, ampliar el contrato de aprendizaje para que se acelere la vinculación de muchos jóvenes en Colombia a empleos formales y de calidad. Por eso nosotros estamos proponiendo el ingreso solidario. Llevamos muchos años en el Congreso para apoyar a un niño que nazca en un hogar vulnerable, a fin de que cuando esté mayor, ese niño pueda tener unos recursos para el emprendimiento. Todo eso necesita recursos, y los recursos surgen de una reforma tributaria equitativa, de que no haya corrupción. El gobierno del presidente Duque es transparente, y de otra cosa, señora, de un crecimiento de la economía. Pero si destruimos las empresas como las han destruido en el Valle del Cauca, se aumenta la pobreza y quedamos sin esperanzas de resolver el problema de pobreza. Doña María del Pilar. Destrucción que ha sido también gracias a la gasolina que le ha echado el presidente Duque a este incendio social, padre. Bueno, hay algún tema muy fundamental que usted acaba de hablar, es el siguiente, es precisamente el proyecto de ley que ya creo que ya está aprobado, pasó al tercer debate, y es la reducción de la jornada laboral de 48 horas a 40 sin afectar el salario de los colombianos. 42, padre. A 42, sin afectar el salario de los colombianos. Pero hay algo que surge en este momento, y es que para nadie es un secreto que estamos a puertas de otras elecciones presidenciales, y es que de una otra manera hay muchos sectores que dicen, bueno, pero ¿por qué esto no se hizo antes y por qué se pretende hacer prácticamente faltando poco tiempo para las elecciones, aún sabiendo que dentro de su gobierno se redujeron las horas extras para los trabajadores colombianos con el argumento de que esto iba a generar más empleo? ¿No es una propuesta quizás de pronto, con mucho respeto, populista para el país en este momento, a puertas de unas elecciones? Ese proyecto lo presenté hace año y medio, 2 años. Imagínese usted. De eso hablamos en campaña, como todos los otros proyectos. Yo le voy a contestar todo eso. ¿Cómo no lo aprobaron antes? Le recuerda, aquí le están escribiendo sus seguidores, los seguidores le están escribiendo por qué usted quitó las horas extras, que hoy parte el desmejoramiento del bienestar, la calidad de vida de los trabajadores colombianos se debe a la eliminación de las horas extras. Aquí nos están escribiendo, estamos en redes con nuestros seguidores, y la gran mayoría dice, pero ¿por qué nos quitó las horas extras? Ahora se quiere reivindicar con esto. Recuerde que usted quitó las horas extras de los colombianos y afectó nuestra calidad de vida. Me voy a referir a eso, pero le voy a contestar primero al padre Huelvas. ¿Por qué no la presenté antes? Padre, es que este gobierno pudo hacer la reforma tributaria en el 19, porque la del 18, cuando llegó, la declaró inexequible la Corte.
Y ahí mismo nosotros presentamos este proyecto de la jornada de trabajo y otros proyectos padres. Y habíamos presentado desde antes el de la prima adicional. O sea que esto lleva mucho tiempo y una lucha muy grande en el Congreso. Me voy a referir al tema, pero hay muchas razones, padre, hay muchas razones para esa disminución de la jornada de trabajo. Entre otras cosas, yo no creo en el odio de clases, sino en una economía fraterna. Yo tampoco creo en eso. Padre, ¿qué me dice? Que no creen eso. Yo tampoco creo en ese odio de clases y yo pienso que ese discurso hay que acabarlo en Colombia desde todos los puntos. La economía fraterna se necesita. Voy a referirme a las horas extras. Primero, no se disminuyó una sola hora extra. Se hizo un ajuste de lo que se llama los recargos. Hace un siglo, los almacenes se cerraban a las 5 o 6 de la tarde. Entonces, las 8 horas no podían pasar de las 5 o 6. En esa reforma nuestra se vio lo siguiente. Hay centros comerciales que cierran a las 10, 11 de la noche. Y muchas personas que trabajan no pueden ir a mercado o hacer sus compras sino después de las 6 de la tarde. Y teníamos un 16% de desempleo, por Dios. Entonces lo que dijo mi gobierno fue, se mantienen las mismas horas. Cualquier hora después de las 8 horas se paga como horas extras. Pero el recargo no empieza a las 6 de la tarde, sino a las 10 de la noche. Eso es muy distinto a las horas extras. El gobierno Santos prometió acabar eso. No lo hizo. Sabe que hay una proposición mía que se aprobó en el Congreso. Y bueno, que no y eso es ley hoy, que el recargo no empiece a las 10 de la noche, sino a las 9 de la noche. ¿Trabajar más? Otra cosa. No, María del Pilar. Pero escuchen misma escúchenos esto, ex senador. Padre. Mire, yo le digo algo, la ley 50 del año 1990, ¿cierto? Esa suprime la retroactividad en el pago de las cesantías o ley 789 del 2002, pero las horas extras en su gobierno, de una otra manera, se empezaron a pagar no desde las 10 de la noche. No es de las 6. No de las 6, perdón, sino a las 10 de la noche. Entonces la gente después de las 6 de la tarde no ganaba horas extras, sino a partir de las 10 de la noche. El gobierno Santos la bajó a las 9. ¿Eso no es reducir las horas extras de los trabajadores colombianos? No, hay una equivocación, padre, hay una equivocación. Lo que se buscaba era que pudiera haber 2 o 3 turnos de 8 horas, pero cualquier hora después de las 8 horas se pagaba como horas extras. Lo que pasa es que entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche hoy se paga como hora extra, pero hora extraordinaria, no con recargo que empieza a las 9 de la noche, padre. Pero ahí se desmejora la calidad de vida del trabajador. Se está desmejorando porque después de las 6 de la tarde ya es un recargo nocturno, ya es la noche. De 2 a 10. Y adicional a eso se esperaba que esto permitiera generar más empleo y no fue cierto, no fue cierto. No, se lo voy a decir. Más empleo. 8 de la mañana en punto. Sí. El gobierno mío disminuyó el desempleo. Cuando yo llegué, el desempleo estaba entre el 16 y el 21. Lo bajé al 9. Por la crisis del 2008-2009, el desempleo subió al 11. Yo creo que hubo una reducción bien importante en esos años. No se puede negar. Le voy a hablar al padre de la ley 50, porque miren que vienen a otros temas. Aquí se robaban las cesantías, se quebraban las empresas y no pagaban las cesantías. A mí me tocó el caso de Aerocóndor. La liquidaron, padre Vuelvas, y no le pagaron las cesantías a los trabajadores. ¿Qué fue lo que se hizo? Lo que se definió es que las cesantías se liquidan cada año y se consignan en los fondos y allí ganan unos intereses que hoy son mucho más altos que los intereses corrientes. Y eso ha logrado, padre, que no se pierda un peso del auxilio de cesantía. Entonces también eso hay que mirarlo equilibrado con otra cosa. Padre, usted sabe qué se hizo con la reforma del 2002. Se obligó a que las empresas tuvieran un aprendiz por cada 15 o 20 trabajadores o a que pagaran el equivalente a lo que se llama el Fondo Emprender del SENA, que lo creamos. Y eso ayudó, por ejemplo, a que el SENA en esos años pasara de 1.150.000 trabajadores al año preparados a 8 millones. Yo creo que eso fue bien importante. Ahora, yo vivo permanentemente pensando esto
con ánimo patriótico. Por eso se han presentado estos otros proyectos. Yo no dejé de pensar en el tema por salir de la presidencia. Por eso, contra viento y marea, he venido dando esta tarea por la reducción de la jornada de trabajo, y espero que les quede claro que no es un tema de agitación electoral. Yo, por ejemplo, hoy estoy en desacuerdo que el gobierno y el Congreso demoren las soluciones sociales frente a esta pandemia. Estando yo preso el año pasado, me entrevistó, y con COVID, me entrevistó Vicky Dávila en agosto, y dije: lo que el gobierno está haciendo frente a la pandemia es bueno, pero insuficiente. Hay que hacer una reforma tributaria ya, que la paguen los más pudientes, moderada. No Creo llegar a una tributación. Déjame terminar la idea, María del Pilar. Déjame. Que no lleguemos a una tributación tan alta como la que había en el año 18, sino una tributación que permita que el país sea competitivo, pero cobremos sin llegar a ese límite algo más a los más pudientes para ampliar los programas sociales, María del Pilar, en lo cual hoy seguimos insistiendo. Es decir, expresidente y exsenador, el candidato, su pupilo tampoco le hizo caso y está haciendo otras cosas diferentes a lo que usted le ha dicho. Mire, yo quisiera hacerle esta pregunta. ¿Usted condena públicamente el asesinato premeditado de los manifestantes por parte de la policía, sí o no? Cualquier caso de asesinato premeditado por parte de la fuerza pública lo condeno totalmente. Es que recuerde que yo desvinculé 27... ¿Y por qué no lo ha sido contundente? ¿Por qué eso que usted está diciendo, por qué no ha sido contundente a través de sus mensajes en redes sociales? Cuando uno revisa sus redes sociales, cuando uno las ve, usted condena públicamente las heridas, que también lo hacemos. Cualquier colombiano herido en medio de una manifestación en una democracia es condenable, porque no, ahí no tenemos, o sea, cualquier persona que se manifieste en una democracia y sea atacada, pues eso no es democracia. Pero usted en sus redes sociales ha dicho, y lo hemos visto a través de su Twitter, usted condena públicamente las heridas y todo lo que ocurre con la fuerza pública, pero no ha sido contundente con los manifestantes. Le voy a decir... Se le apagó la cámara, se le apagó la cámara. No sabe por qué, para leer una cosita que le voy a leer. Un momentico. Ah, bueno, entonces mientras usted guarda allí, para que me comente lo otro, también para que se pronuncie frente al tema de lo que usted dijo hace unos días, en que Colombia era un país donde existían todas las garantías de derechos humanos para la prensa, algo que no es cierto. En este país no hay garantías para la prensa, porque usted asegura que sí. No, mire, primero me salí de la cámara para contarle esto. La asistencia militar a la policía, esto lo escribí ayer, o al ESMAD, ayuda a disuadir a los violentos, cuya agresividad ante una policía que requiere apoyo genera enfrentamientos que dejan heridos, contusos, muertos, que desacreditan nuestra institucionalidad armada, que es democrática y para su honra no es beneficiaria de impunidad. Yo siempre hablo, doña María del Pilar, y aquí vuelvo a la pantalla del tema de la autoridad eficaz y la autoridad transparente. Sobre el tema de la prensa, yo creo que este país tiene libertad de prensa, doña María del Pilar. Un ejemplo, ustedes tienen un programa respetable, muy crítico. Por ejemplo, esta mañana, con toda libertad, no solamente a mí han preguntado, sino que me han hecho, yo no diría que, no voy a utilizar la palabra acusación, editoriales en mi contra. Yo con mucho gusto, yo los he escuchado con respeto y les he respondido todo, María del Pilar y Padre Vuelvas. Pues, senador, le cuento que nosotros hemos logrado salvarnos de la persecución que hay en este país hacia la libertad de prensa. Hoy estamos aquí y afortunadamente no nos han censurado, pero hemos sido víctimas constantemente de censuras y personalmente he sido víctima de persecución, he sido amenazada, he sido perseguida, he sido señalada, he sido estigmatizada y como yo hay muchos periodistas en este país que hoy nos toca salir.
que hoy nos toca salir a la calle a prestar nuestro ejercicio cubriéndonos y protegiéndonos y en muchos casos escondiéndonos literalmente. O sea que yo le digo que hoy estemos aquí, sí, nos toca luchar muchísimo para no ser censurados, pero sí hemos censurados y no hay una libertad de prensa. En estos momentos hay más de 167 agresiones. Este año, agresiones a la prensa en este país y hechos de violencia también y de censura, también documentados y también evidenciados. Aló. El micrófono. Bueno, son las 8:07 de la mañana. Se le apagó el micrófono. Ahí me oye. Sí, ahí la escuchamos. Ese documento, ese texto que usted, perdón, acaba de leer, es el resultado de la propuesta que usted habla de la urgencia parlamentaria para las soluciones de las sociales para la juventud y la pobreza en Colombia, ¿verdad? Además, sí. Además, porque estamos pidiendo eso y hay otro pronunciamiento mío similar esta semana en las redes, donde digo que el Congreso no debe salir a un receso sin resolver este problema tan grave de pobreza y de juventud. Y lo estoy insistiendo y estoy llamando congresistas del Centro Democrático y de otros partidos a pedirles, por favor, hombre, presenten un proyecto de iniciativa parlamentaria, tramiten urgentemente una reforma tributaria sencilla que paguen los más pudientes de este país para resolver estos dos problemas, el problema de pobreza extrema, acelerar la reducción de la pobreza monetaria y resolver problemas de juventud. Yo creo mucho en la autoridad, en el emprendimiento y en las políticas sociales. De la mano, doña María del Pilar, vea, yo le digo una cosa, yo discuto, controvierto, pero soy absolutamente respetuoso de la libertad de prensa. Así como la pido para mí, que la única prensa mía que tengo son las redes sociales, la exijo para todo el mundo. Yo creo en la presidencia, sí, yo discutí con 2 periodistas nacionales muy importantes, discutí de igual a igual. Yo no utilicé publicidad del Estado para comprar periodistas o para retaliar periodistas. No, eso me ha sido totalmente escaso. Yo no tengo programas. Lo que sí hemos de pronto visto en este gobierno. Yo no creo, doña María del Pilar. Los millones de pesos que se gastó este gobierno en su programa diario, que no lo veían sino los mismos del gobierno, y yo creo que con todo respeto a usted, pero fue una forma de limpiar la imagen, la mala imagen del presidente Iván Duque y de su gestión, que en últimas no sirvió para nada porque sigue teniendo una de las peores imágenes en este momento de presidentes a nivel nacional e internacional. Las encuestas que se han pagado, que ha sido también que se han mostrado, o sea, que están los contratos y todo, ¿no? Eso no es una forma de comprar imagen. No, señora, mire, le digo una cosa. A mí al principio, ¿eso cómo se puede llamar entonces? No, me deja contestar. A mí al principio me pareció bien que ante un hecho que no esperábamos tan grave como la pandemia, el gobierno orientara. Yo si fuera presidente, hoy estaría orientando sobre la necesidad de la reforma tributaria que paguen los más pudientes y las políticas sociales. Estaría haciendo pedagogía sobre eso. Ahora, ya es de los gobiernos mirar cómo un tema de ese por redes sociales no se desgasta. Pero mire, el gobierno más austero que ha habido en Colombia, me da pena decirlo, es el que yo presidí. Eso es innegable, ahí están las cifras. El presidente Duque, creo que ese programa le cuesta 25.000 millones, mucha plata. Venimos de un gobierno que se gastaba en publicidad 600.000 millones, 1.250.000, 1.250.000 millones. En austeridad estamos de acuerdo. El gobierno tiene que hacer pedagogía. Yo, si fuera presidente, hoy estaría haciendo pedagogía sobre la necesidad, explicándole al pueblo colombiano unos impuestos que paguen los más pudientes para poder atender estos programas sociales. Yo distingo entre lo que es la pedagogía del gobierno a lo que es la publicidad, doña María del Pilar. Padre huérfano, sí, bueno, usted no es el presidente, pero en algunos casos actúa como si lo fuera. Me gusta esta propuesta que usted hace. No, yo no. Simplemente te digo, pero ¿cómo no te voy a decir qué haría yo si estuve 8 años allá, María del Pilar? Tómalo bien, que yo te he escuchado con respeto. ¿Se equivocó con el que puso entonces?
Yo no lo puse a María del Pilar y él es independiente. Una de las equivocaciones de la ciudadanía es decir, no es que Duque hace lo que hace Uribe, no, él es independiente, María del Pilar, mira. Pero no lo dijo el excomisionado dijo que se retiró porque usted se le metió en el trabajo. ¿Me dejas hablar de eso? Eso no es así y me choca mucho tener que rectificar al excomisionado porque es una persona que aprecio. Mira, esto se lo he dicho públicamente. Aquí vino el padre de Ru, que es amigo de mi familia. Trajo a Cuellar, a quien yo no conocía, que había sido gestor de paz del ELN. Y me preguntaron, ¿qué opina usted sobre un proceso de paz con el ELN? Le contesté, oiga lo que le contesté. Mire, en mi concepto, lo primero que hay que hacer es darle confianza a Colombia. Que el ELN haga valer un cese de actividades criminales extenso que le dé confianza al país. Y me dijeron, y la protección de ellos la convienen con el gobierno. Una opinión personal. Llamé al presidente de la República inmediatamente y le conté eso. Después en diciembre vino el nuncio de su santidad con el padre Darío Echeverri. Le conté lo mismo, María del Pilar. Ahora, lo que yo sí pedí, yo protesté públicamente y de manera muy cordial y hablé con el comisionado, con el presidente, con las ministras del Interior de la época. Dije, yo entendí que el gobierno suprimiera el diálogo con el ELN por el asesinato de los policías de la General Santander. Pero dije, ¿cómo volvieron a meter a la cárcel a Francisco Galán y a Felipe Torres, que llevaban 25 años en la cárcel y que estaban de gestores de paz de buena fe y que no tenían que ver nada? No tenían que ver nada con el asesinato de la Escuela General Santander. Creo que mi gobierno les dio ese estatus y los sacó de la cárcel. Yo sí presenté ese reclamo respetuoso y público, María del Pilar. Yo creo que en ninguna forma estorbé ni intervine en las gestiones del comisionado María del Pilar. Y mire, estoy comprometiendo aquí testimonios tan importantes como el padre de Ru o el nuncio de su santidad. Bueno, al que tan duro le da su partido, ¿no? Porque al padre de Ru lo tratan re mal. Bueno, yo no, María del Pilar, hay una diferencia de muchos de mi partido, porque yo respeto mucho al padre de Ru y soy muy, muy respetuoso de todos ellos. Hay algo que me gusta que usted acaba de decir y es que los más pudientes puedan pagar impuestos. Eso significaría que las grandes multinacionales y la banca pagarían impuestos en este país. Dos preguntas concretas, ex senador Álvaro Uribe Vélez. La primera, con la mano en el corazón, ¿se arrepiente usted o su partido se arrepiente de tener a Duque como presidente a raíz de todo lo que está sucediendo en Colombia y la pésima imagen? Y segundo, ¿cree usted que es posible que finalmente entre los colombianos, a pesar de las diferencias que podamos tener ideológicas, políticas y hasta religiosas, podamos algún día sentarnos realmente a construir un camino para frenar toda esta violencia que tanto daño nos ha hecho y que finalmente los directos responsables son dos partidos liberales y conservadores a raíz de ese 9 de abril del 48? Esa es como una herencia que tenemos los colombianos. A esta hora, Álvaro Uribe Vélez en Hoy Noticias, y yo le quisiera complementar con esto, porque es que me da muchísimas vueltas que usted está pidiendo al Congreso que tramite leyes urgentes. ¿Por qué renunció a ser senador si usted pudo hacer eso siendo senador? Vamos con la respuesta al padre y dejo ahí la mía. A ver, María del Pilar, como son tantas. Son tres. Dice el padre lo de los impuestos, dice el padre lo que juntar voces colombianas y me pregunta usted por la renuncia al Senado. Padre, lo de los impuestos. Mire, a mí me parece tan grave unos impuestos bien elevados como los había puesto Colombia que ahuyentan la inversión. Me parece que la reforma del 19 fue buena. Rebajó impuestos y los rebajó más para la pequeña empresa. Una empresa que facturara más o menos 2.600 millones al año pagaría entre el 2 y el 13%. Me parece es bueno. ¿Que hoy hay que hacer un aumento? Sí. ¿Que lo paguen quiénes? Los más pudientes. Para llegar a lo que había tan alto en el año 2018, no, porque mataríamos las posibilidades de inversión. Y así como se necesita la política social, se necesita la inversión. Me dice usted que pague el sector financiero, padre. En la reforma del 19 le impusimos una sobretasa al sector financiero. Eso es bien, bien importante y ahora estamos propongo yo desde afuera que la mantenga.
Entonces, me dice usted, la otra pregunta suya es, pero también le digo para ser muy equilibrado, cobremos el impuesto al sector financiero, pero no quebremos al sector financiero. Los países necesitan banca, necesitan Pero son los que más crédito. ganan, son los que más ganas con todo, con todo. Cóbreles impuestos. Y por eso está esa sobretasa y el pedido de esa sobretasa. Lo que pasa es que yo no me quiero quedar ahí. Mire, este país pudo superar, entre otras cosas, la crisis del año 2008, que fue tan grave internacionalmente, porque teníamos un sector financiero sólido. Que conversar, padre, yo aspiro que esta conversación con ustedes, que pueden tener una orientación muy contraria a la mía, en los términos en que les he podido responder, yo aspiro que sea una modesta contribución, padre. María del Pilar me dice, ¿por qué renuncié al Senado? María del Pilar. Voy a hacerle la pregunta para que... Pero no me ha respondido si es posible lo de que Colombia realmente podamos estar tranquilos. Voy a hacerle la pregunta. Padre, claro, yo por eso se lo respondí, pero se lo repito. La prueba es que aquí estoy yo, que les he respondido a ustedes. Yo qué diría aquí, a manera de conversación y cruzando ideas, y ustedes que pueden tener un concepto muy contrario al mío, y esto ha sido, yo les he respondido con todo respeto, prueba de que se puede, padre. Me dicen que tiene que cortar ya, que se tiene que ir porque tiene otro mensaje, pero no quisiera que no se me fuera sin contestarme. Usted está pidiéndole al Congreso que tramite leyes urgentes. ¿Por qué renunció cuando podía hacerlo siendo senador? Porque no podía ya asistir, porque me impusieron una medida privativa de la libertad. Totalmente. Antes. Bueno. No, perdón. Listo. Bueno, entonces, no lo hizo. Ok, entonces le reitero la pregunta. Usted había dicho en ocasiones anteriores que usted no renunciaría y que usted no evadiría a la Corte Suprema de Justicia, que no lo haría, que ese no era su actuar. Sin embargo, lo hizo y hoy está presentando leyes, propuestas que las pudo haber presentado siendo senador. Sí, hay unas de esta coyuntura que hay que presentar. Mire, cuando a mí tan injustamente me pretendieron meter a la cárcel en la campaña del 2018, me afectaron totalmente. Mire, había un proceso que lo decía en Bogotá, decía el magistrado Barceló, voy a meter a Uribe a la cárcel, y los abogados míos le preguntaban formalmente a la Corte si había algún proceso contra mí. Decían que no. Imagínese usted, María del Pilar, usted se me quejaba ahora de unas persecuciones y yo eso lo tomo con mucho respeto y es así, lo rechazo. Yo también las he sufrido, del Pilar. Entonces, cuando me notifican un llamamiento a indagatoria de un proceso que me habían negado, María del Pilar, yo renuncio al Senado. Y enseguida, en un tema inusual que no se ve en ninguna democracia del mundo, el magistrado Barceló, presidente de la Corte, a los medios de comunicación le dice, no, Uribe renuncia es por evadirse de la Corte. Retiro la renuncia, María del Pilar. Digo que no me voy a evadir de la Corte. Y después, María del Pilar, sin que yo eludiera la Corte, sin que me fugara, sin que sea un peligro para la sociedad, María del Pilar, me meten a la cárcel y no me dejaban asistir al Congreso. ¿Qué me quedaba, María del Pilar? Renunciar al Congreso. Mi dolor, inmenso dolor, porque yo peleaba para ser el primero o los primeros que llegaba y ser el último que salía. Y luchaba por todos estos proyectos y contribuía en la discusión. Mire, voy a hacer un alto aquí para decirles. Voy a cambiar el tono y la idea. Primero, les agradezco. Segundo, yo soy muy respetuoso de la libertad de expresión. Lo que rechazo es la violencia. Lo que me quieran preguntar a mí cualquier día, lo pueden hacer. Lo que me quieran decir, público o privadamente. Yo les ruego, cualquier diferencia conmigo, no la tomen en lo personal. Pero aquí no hemos sido violentos en las preguntas. ¿Qué me dice, padre? No hemos sido irrespetuosos en las preguntas y no hemos sido violentos. Por eso les digo que es una discusión muy clara y amena. Quiero cerrar esto diciéndoles
A mí me parece útil para este país una conversación como la que yo acabo de tener con ustedes, que se las agradezco. Quisiera en algún momento tomarme un café con ustedes, amistoso y sincero, amistoso y sincero. Espero que hayan recibido ustedes en mis respuestas. He procurado proceder con el corazón. Yo soy apasionado, pero con inmenso respeto por ustedes, que hacen una tarea también muy, muy difícil. Con esto me despediría y ojalá me pudiera tomar un café con ustedes. Pero usted lo va a moler, usted mismo lo prepara. Ojalá los padre, que no quedaría bueno, no quedaría bueno porque no lo hago bien, padre, pero conseguimos un cafecito bueno, padre Huelva. Viene de zona cafetera. Ojalá los millones de colombianos que hoy están siendo víctimas de persecuciones, de seguimientos, de la violencia del Estado, del incendio social que ha prendido el gobierno nacional y que muchos de sus militantes de su partido, pues también se pudieran tomar ese cafecito tranquilos en sus casas y en las calles, cosa que hoy pero no María, es posible. María del Pilar, una amistosa discrepancia final. Una amistosa discrepancia. Pero déjeme terminarle yo de decirle para que usted pueda hacer la discrepancia, porque no es posible que mientras en nuestra ciudad estamos buscando diálogos, militantes de su partido nos estén señalando, nos estén estigmatizando y le estén colgando la lápida a los manifestantes que estén en la calle y estén pidiendo mayor contundencia y accionar de la fuerza pública y estén señalando a los manifestantes. Y se lo digo con nombres propios, su militante, su muy allegada María Fernanda Cabal y Cristian Garcés, quienes se han dedicado a echarle más gasolina a esto y se han opuesto a los diálogos que hemos tenido y que se han adelantado en esta ciudad. Ojalá millones, ojalá los miles de jóvenes caleños se pudieran sentar tranquilos a tomar un café. Hoy no lo pueden hacer porque están siendo señalados, son víctimas de allanamientos sin ningún tipo de orden judicial, están siendo violentados, las mujeres están siendo sacadas de sus casas, sus viviendas están siendo dañadas y están siendo apuntadas con las armas del Estado. Ojalá ellos pudieran tomarse un café tranquilos. María del Pilar, Señor. Una cosa es el diálogo y otra cosa son los bloqueos y la violencia. Le estoy hablando de mujeres que están en sus viviendas, pero sus usted casas. me habló de todos estos temas. Entonces, estos militantes del partido que usted me menciona, le aseguro que no están en desacuerdo con el diálogo, están en desacuerdo con los bloqueos. Yo también estoy en desacuerdo con los bloqueos, María del Pilar. Con el diálogo, nunca, María del Pilar. Entonces, ¿por qué no hay diálogo? ¿Por qué rechazan el diálogo? ¿Y por qué a los muchachos que han presentado propuestas aquí en Cali les mandan el SMAT a levantarlos? No. Una cosa son los bloqueos y otra cosa son las propuestas y el diálogo. Vuelvo y le reitero, ¿por qué no apoyan el diálogo que se ha firmado aquí en Cali con los jóvenes de la primera línea? No, yo tengo una discrepancia ahí, porque yo no estoy de acuerdo con legitimar una primera línea que esté en bloqueos. En eso no puedo estar de acuerdo, María del Pilar, se lo digo con todo respeto. Ex senador, y usted está completamente convencido, 100%, que los jóvenes que están en las manifestaciones aquí en Cali, jóvenes universitarios, trabajadores, desempleados, son los vándalos que están generando los bloqueos. Estos jóvenes que son los que están pidiendo el diálogo, porque son ellos los que están pidiendo este pliego. María del Pilar, yo no generalizo. Yo soy padre de familia y abuelo y comprendo los problemas de la juventud y de la pobreza. Yo no generalizo, María del Pilar. A mí el diálogo con los jóvenes para buscar soluciones me parece muy bien. Los bloqueos y la violencia los rechazo. Una cosa es una cosa y la otra es muy diferente, María del Pilar. Ahora, yo no creo que se pueda... Hay otro problema muy grave y lo ha denunciado una persona que en Cali aparece como muy centrada, que es el doctor Eder. Es que el narcotráfico del Cauca está generando 4 billones de pesos al año. Y creció en este gobierno más. Porque la herencia que le dejaron, María del Pilar,
La herencia que le el no dejaron. haber actuado y no cumplir con los acuerdos de proceso de paz no haber llegado con contundencia real, con inversión real a los espacios que fueron dejados por las FARC. Eso llevó a que en este gobierno creciera el narcotráfico, porque fue en este gobierno en el que creció. No, María del Pilar, no. Las cuentas son las siguientes y no lo digo yo. No lo digo yo, sino son cuentas nacionales e internacionales. En el año 2013, el gobierno Santos tuvo un récord por lo bajo, 42.000 hectáreas de coca. Ese año se anunció en La Habana que el narcotráfico, en el caso de la FARC, es delito político, que no habría cárcel, no había extradición, no había fumigación y la erradicación sería voluntaria y que sería elegible. 42.000 hectáreas. Entre el 2013 y el 2018 subió a 209.000. Hoy está en 150.000. Una barbaridad. A este gobierno le dejaron esa herencia y lo dejaron manicruzado, maniatado para poder enfrentar eso. Ese es un problema que está incidiendo mucho en esta violencia, en el Cauca, el narcotráfico, generando 4 billones al año. Lo mismo de renta ilícita. Igual al presupuesto de la ciudad de Cali, es un problema muy grande y un problema ambiental. Por cada hectárea de narcotráfico destruyen 2,5 de selva. Les quiero recordar, yo tuve, además de los programas de sustitución, 120 o 200.000 familias guardabosques. Cuide el bosque, no siembre coca, el gobierno le paga y eso fue bueno. Me despido. Yo quiero pedirle un favor, finalizando, discúlpeme que le corte, y es lo siguiente. Yo estoy de acuerdo que hay que dialogar. A través suya, le quiero pedir un favor, si es tan amable, le transmite un mensaje al presidente Iván Duque, y es, como estamos hablando de diálogo, que reciba en Bogotá una comisión de estos jóvenes que están en Cali para que ellos les muestren las propuestas que tienen tan interesantes. Yo pienso que esta sería una puerta fundamental para salir de todo esto que está ocurriendo. Así como recibió al Comité del Paro Nacional, me gustaría mucho que pudiera recibir a un grupo de estos jóvenes para que conozca estas propuestas que estoy seguro son interesantes para el país. Padre Vuelva, ¿cierto? Me habló el padre. Sí, señor. Una pregunta, expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Una pregunta, la última pregunta. ¿Cuándo se piensa retirar usted? Usted tiene 68 años. ¿Cuándo se piensa retirar? 69, peor. Sí, señor, ya va a cumplir 69. ¿Cuándo ya piensa retirarse? ¿Ya dedicarse a sus nietos allá en su finca? Hombre, le voy a decir lo siguiente, difícil. O sea que tendremos Uribe para rato. No, me dejan... ¿Cuándo se me ocurrió a mí decirles a ustedes que están bien jóvenes, cuándo se van a retirar? Entonces, el tema es dialogar o retirarse. Lo que pasa es, les voy a decir lo siguiente, los primeros recuerdos que yo tengo de mi llegada al uso de razón fueron la mano de mi madre luchando ella en la zona cafetera de Antioquia en favor del Frente Nacional para superar la violencia de la época. Una familia horrorizada porque mataban un día 15 liberales, al otro día 15 conservadores. Y mi madre además luchando por los derechos políticos de la mujer. A mí me ha tocado luchar toda la vida. Entonces, la presidencia no era mi fin, queridos amigos. ¿Por qué me tengo que retirar si yo sigo preocupado por el país? En un mes cumpliré 69 años. Mientras Dios me tenga con salud, ¿por qué me tengo que retirar? Lo de los jóvenes. El gobierno informa que ha tenido diálogos con jóvenes. Yo le voy a pedir a Laura Medina, mi asistente, una niña muy joven, que debe estar conectada en este programa. Y que está molesta porque no hemos colgado. No se preocupe. Yo enseguida pido excusas por la llegada tarde a una reunión virtual delicada. Le voy a pedir que transmita eso. Finalmente, déjenme tener una despedida amable de ustedes, con respeto, con aprecio de compatriotas, con respeto a la diferencia. A María del Pilar, al padre Vuelvas. Además de María del Pilar y al padre Vuelvas, ¿hubo otra persona que habló o solamente ustedes dos? JJ Sánchez y Claudia Palacios. Bueno, ¿y quién es la señora Palacio? Claudia Palacios es nuestra periodista también que se encarga de todo el tema de Panorama Judicial, una de las jóvenes de esta ciudad que nadie le ha pagado para que salga a marchar y que es una joven que también está buscando unas mejores condiciones de vida. A Claudia Palacios y a JJ Sánchez también mi saludo. María del Pilar, les agradezco mucho. Queda pendiente, yo me tomaría un café con ustedes y no habría tema vedado.
en público o en privado. Espero que hayan sentido mi respeto y los saludo con aprecio personal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que tenga una mejor mañana y esperemos que Colombia tenga una mejor mañana también en medio de esta violencia y de este incendio social que cada día le echan más gasolina para que siga ardiendo. 8 de la mañana, 31 minutos. Busquemos la solución social, María del Pilar, y yo no le puedo negar que lo social necesita solución social, la violencia y el narcotráfico necesitan autoridad. Buen día y muchas gracias. Buen día. Buen día. 8 de la mañana, 31 minutos. Esto es Hoy Noticias, la independencia hecha noticia, transmitiendo desde Santiago de Cali para todo el Valle del Cauca, Colombia y el mundo. La jefe de prensa estaba muy molesta, pero bueno, ¿qué hacemos?